Alejandro Salazar. Oye, creo que nunca me había presentado, ¿sí? No sé si había dicho mi nombre antes, pero bueno, pues me presento. Soy Alejandro Salazar y pues como siempre me acompaña mi compañero y amigo, en lo cual agradezco, Alonso Rodríguez. ¿Qué tal te cayó el puentecito, Pues mira, me cayó bien, la verdad ya estaba cansado y pues me tiré a la cama, me tiré varios días, pero bien, gracias a Dios. Pues duró, sí estuvo larguillo, que ni siquiera sentí que fuera puente, o sea, la neta no lo sentí y ni siquiera me enteré que iba a haber puente hasta el lunes, así soy de distraído. Pues mira, en esta ocasión quisimos hacer algo diferente. Como ya sabemos, en esta semana fueron días festivos y al Soso y a mí se nos ocurrió preparar un episodio especial para nada más hablar de nuestro país, lo bueno, lo malo, que es aquello que nos hace realmente sentirnos orgullosos de ser mexicanos y aquellos aspectos que de pronto nos decepcionan bastante y en los cuales tenemos que seguir trabajando. Más o menos de qué vamos a hablar, de qué vamos a estar hablando, Soso. Mira, yo te voy a hablar sobre un poco del turismo de México, cómo ha cambiado, se ha implementado un capitalismo de la experiencia. No sé si ya hayas escuchado sobre eso. Y pues algunas tradiciones, ¿no? Que es como la Guelaguetza, como el culto a la Santa Muerte y el Día de Muertos. Y pues claramente el 15 y 16 de septiembre, ¿no? Que por ahí hay preguntas de por qué si el grito de Miguel Hidalgo fue el 15, el 16, ¿por qué celebramos el 15, no? Entonces, pues hay unas historias buenas sobre México. Entonces, vamos a platicarlas, amigos. Esto es diferente. Okay. Hoy vengo más tranquilo. Pues sí, precisamente hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar de nuestro país, de su gastronomía, de las tradiciones, como bien lo mencionabas, de la música, de cómo somos como personas, ¿no? La solidaridad que nos caracteriza, también un poquito acerca de pues las cosas que han acontecido en estos últimos meses, lo que va de este año, bueno, que ya casi es todo el año, pero sí, esos hechos sociales que han formado parte de este año. Y pues, bueno, ¿con qué quieres empezar? ¿Te gustaría empezar con lo bueno, con lo malo, o pues vamos alternando? También, bueno, les recuerdo que vamos a mencionar algunas de sus respuestas. Ya saben, ¿no? Les hice una pregunta en mi cuenta de Instagram. Entonces vamos a mencionar algunas de ellas. Y pues gracias por dejarnos su comentario también. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Empiezo yo? Sí, si gustas, empieza tú. Ok, pues voy a empezar con precisamente lo que mencionaba, ¿no? Sobre la solidaridad que nos caracteriza al pueblo mexicano. Para esto quiero hacer referencia a un podcast que pues alguna vez un amigo me recomendó y me gusta muchísimo, que se llama La verdadera historia de México. Y precisamente hay un capítulo que habla acerca de este tema, ¿no? De cómo nosotros pues tenemos un inconsciente colectivo que forma parte de pues una característica del pueblo mexicano, ¿no? Entonces pues tiene que ver con nuestra cultura, porque no sé, muchas veces sabemos compartir lo que tenemos con los demás, y lo vemos desde, no sé, las cosas más simples, ¿no? Siempre invitamos pues a echar el taco, como así lo llamamos, a que tomemos una cervecilla, oye, préstame 20 pesillos, o sea, cosas simples son los que nos caracterizan como personas, y hasta las situaciones más grandes las vemos, ¿no? Como son los desastres naturales, diversas, bueno, sí, lo que se ha presentado, ¿no? En su mayoría terremotos, los sismos, huracanes, inundaciones que también han azotado a las costas de nuestro país. Y un ejemplo es el terremoto del 85, que fue como que el más
bueno, el que más marcó, el que más impacto ha tenido en la historia de nuestro país. Recordemos que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 y tuvo una intensidad de 8.1 grados magnitud en la escala de Richter, y con tan solo 2 minutos aproximadamente fue capaz de destruir más de 516,000 metros cuadrados urbanos y lo que causó, según estudios actuales, más de 10,000 muertes. Entonces, pues imagínate toda la magnitud que tuvo este sismo. También el terremoto de la misma fecha, o sea, el 19 de septiembre, pero del 2017, con epicentro en el límite de Puebla y Morelos, el cual tuvo una magnitud de 7.1 grados. No sé si recuerdes algún otro acontecimiento que pues haya impactado mucho en cuestión de desastres naturales en nuestro país. Pues yo recuerdo varios huracanes, ¿no? También que por ahí sufrieron, pero ahora sí que tú me digas, que te diga las fechas exactas, no, porque pues últimamente ya casi no, pero también pues ahorita con el COVID, ¿no? Podemos verlo, o las tormentas que hubo hace poquito también en el norte del país, pues la gente sí se une cuando es difícil la situación del país. Sí, ¿no? En el caso de, pues por ejemplo, los sismos, tenemos al Servicio Sismológico Nacional, y pues vemos precisamente cómo las personas siempre nos unimos para sacar adelante los desastres o todo lo que causan estas... pues la naturaleza, ¿no? El impacto de la naturaleza, los cuerpos de seguridad, todos los protocolos que se siguen en cualquiera de estas situaciones. Se representa la empatía y la ayuda que tenemos a veces para, pues sí, precisamente sacar adelante y pues ayudarnos como personas. Entonces es una característica muy importante que tenemos nosotros en México, pero también porque siento que, no sé, es como otra cosa de cultura, ¿no? Que por ejemplo nosotros aquí en México tenemos como formas muy diferentes de relacionarnos con las personas a, por ejemplo, las personas en Estados Unidos, ¿no? Nosotros somos como que muy, pues, cariñosos, se podría decir, muy empáticos con respecto a otras personas, ¿no? O simplemente porque somos, o sea, no quiere decir que esté como, que esté mal la cultura o cómo se lleva estas relaciones interpersonales en otros países, sino que pues es diferente, ¿no? Pero yo sí lo siento más así en México, que somos como más calurosos y empáticos con las personas en cierto sentido, la verdad. O sea, ¿qué más hay en México de lo que podemos hablar? Esto sin duda es algo bueno, ¿no? Algo que podemos rescatar de todo lo malo que pasa, que ha pasado a lo largo de la historia y que sin duda va a seguir pasando. Y que incluso en estos momentos está pasando, ¿no? A veces, ¿no? O sea, dime. Dime. A lo mejor, pues no toda la gente, pero pues sí la mayoría, pues en cosas pequeñas, ¿no? Y cuando, o sea, no sé, a veces yo siento que también el estar todo el tiempo trabajando o estudiando o haciendo cualquier cosa a la que tú te dediques, pues en ese momento a los mexicanos se les olvida un poquito el resto del mundo, ¿no? Una vez escuchaba una persona decir que trabajaba en una oficina y que cuando pasó lo del terremoto y que todos ayudaron, sintió que su vida realmente servía para algo, ¿no? Sentía que al fin tenía una función en el mundo, que era pues ayudar a los demás. Entonces, pues creo que eso a veces se les olvida a mucha gente porque se queda un poco clavada en trabajar solamente para ellos, y ojalá nunca se pierda esto en los mexicanos y pues que no tengan que suceder desastres naturales para seguir unidos. Sí, me parece muy importante y muy cierto lo que dices, ¿no? Que ojalá nunca se nos olvide y que no sea simplemente en los momentos más difíciles, ¿no? Que siempre exista
este sentido del inconsciente colectivo que tenemos las personas. Porque pues mira, también están estas personas, ¿no? Perdón, que ya le llevaron unas cobijas o ropa a varias personas y ya de repente no lo hacen hasta el siguiente año o nunca lo vuelven a hacer y solamente lo hacen como para que en ese momento sentirse bien ellos. Y después nunca lo vuelven a hacer, ¿no? Entonces en México todavía, bueno, existen personas así. Y pues ni qué decir de los políticos, ¿no? Un poco sí. ¿Por qué tendría que ser la sociedad o el resto de las personas los que llevan esos recursos cuando pues hay recursos para poderles dar, ¿no? A los que realmente los necesitan, ¿no? A los que no tienen una oportunidad cierta. Entonces, pues también sigue existiendo un poco y siento que eso también hace que nos olvidemos de los demás. Pero bueno. Pues, es una cosa mala. Ajá, claro. ¿A qué temas pasamos? Pues no sé si quieras pasar a otro que tengas tú, el que tengo yo, del turismo. Vas tú. ¿Voy yo? Pues bueno. Vas mira, tú. Pues yo no soy una persona que pueda viajar fácilmente, ¿no? Yo, pues, me gusta viajar, me gusta conocer. Pero pues básicamente en México muchas de las personas que viajan tienen esta idea de que viajar te hace más culto o más o menos así es lo que voy a explicar, ¿no? Lo importante... Y también como que... Perdón. Sí, también como que piensan que pues tienes más estatus, ¿no? Porque dicen como, no, pues tú tienes más oportunidades de viajar, ¿no? Entonces se relaciona tanto con el culto, como lo mencionabas, y con el estatus. Pero ya hay muchas formas, o sea, sí, hay muchas formas de conocer lugares, pero bueno, no te interrumpo más, habla de lo que tienes que hablar. Pues mira, yo les voy a hablar un poquito de lo que está pasando con el turismo en México y en el mundo, ¿no? Que, pues bueno, yo quiero empezar diciendo que es importante preservar y no acabar con la esencia de los lugares a los que visitamos, a los que queremos ir, porque pues eso es nocivo para las personas que viven en ese lugar. Entonces, pues nosotros somos turistas, ¿no? Nosotros siempre estamos en nuestra ciudad y no conocemos realmente la historia de dónde estamos. Por ejemplo, aquí en Querétaro yo conozco muchas personas que de repente vamos al centro y les pregunto que si saben la historia de lo que pasó aquí y así, y muchos dicen que no. No es que yo sepa todo, pero pues a mí me interesaba mucho eso de chico, ¿no? Desde una vez que fui a la noche de leyendas allá en el centro, pues de ahí me empezó a interesar qué pasaba con Querétaro. O sea, no fue como que yo de repente me enseñaran eso y se me queda clavado, sino que... El historiador. Pues... No, yo no sé mucho, amigos, no me crean mucho las cosas que digo tampoco, pero pues pertenecemos a un lugar y a veces no nos damos cuenta de eso y pensamos que no pertenecemos a un lugar y no vemos la oportunidad de conocer esos lugares. Sentimos que pertenecemos a otro lugar, como por ejemplo, no sé, hay gente que se siente identificada con que no, pues mi familia es de Francia, mi familia viene de España y no se siente realmente identificado con el lugar en el que está. Y eso es el deseo que tienen esas personas a conocer otros horizontes. No es tanto el sentido de decir, no, pues yo soy de aquí, es más bien de yo no soy de aquí. Entonces, las personas están enfocadas, se interesan más en consumir experiencias en vez de conocer otros lugares. Eso es lo que pasa un poco con lo que te decía al principio del podcast, del capitalismo de la experiencia, que ha tenido un éxito muy grande. Entonces, pues no sé si la gente que nos escuche o tú lo haya visto, pero la mayoría de las veces en los lugares ya, pues realmente... las cosas que hay ahí ya no son tanto la tradición, sino que se convierte como en un centro comercial, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque les venden la experiencia. Y obviamente estas experiencias pues no son para todas personas, es para las personas que tengan el dinero suficiente.
lo que yo encontré antes de entrar a este podcast para hablar un poquito sobre esto fue sobre este tema, ¿no? Pero muchos analistas dicen que los ricos tienen experiencias y los pobres tienen vacaciones o viajes. Porque pues yo al menos yo sí digo, pues ya son vacaciones, entonces es mi oportunidad de viajar, ¿no? Pero estos analistas dicen que las personas ricas, pues buscan las experiencias más que pues el viaje. Entonces, pues ponían un ejemplo de Venecia, ¿no? Que era lo que decíamos un poquito, que ya era más bien un centro comercial, porque pues ya en ese lugar ya no habitan las personas que son originarias de ahí. La mayoría de las personas que viven ahí, pues son trabajadores que están ahí para complacer la experiencia de las demás personas, y siento que esto lo podemos ejemplificar muy parecido con México en San Miguel de Allende. No sé si tú hayas ido ya o... Sí. Entonces, bueno, ya has visto que la gente, pues la mayoría de la gente que está ahí en San Miguel de Allende, pues ya casi no son muchos, ¿no? No son muchos los que están ahí. Entonces eso le quita oportunidades a las personas que están ahí, porque lo ven solamente como la experiencia de San Miguel de Allende y no lo ven como la ciudad que es, ¿no? La historia que tiene, la gente que vive ahí todavía tiene que desempeñarse en algo, y pues muchas veces las personas que están ahí en San Miguel de Allende, pues lo único que les queda a veces es trabajar ahí para el turismo, sin que no está mal trabajar en el turismo, pero pues a veces hay otras cosas fuera de eso. Entonces, pues yo pensaba que los destinos turísticos se convierten como en una cerveza o en unos chetos, como algo más que puedas consumir. Entonces la gente piensa que pues viajar es acá genial, y es lo que muchos piensan, pero pues lo ven como la cura para su incultura, ¿no? Para decir, no, pues yo por viajar tengo una vista más profunda del mundo, de la humanidad. Pero pues realmente no, siento que no necesitas viajar para conocer al mundo. Y también pues está el otro lado, ¿no? Que son estos turistas que no se ven como monstruos, como lo estamos diciendo, estas personas que buscan experiencias. Hay otras personas, como tú lo decías hace rato, que son personas que saben viajar, ¿no? Que saben lo que es un viaje, lo que se tiene que hacer en un viaje, y no lo ven tanto como consumo. Pero pues también llega esto de la era digital al turismo, que pues la gente le da pues no sé, un valor más. No sé cómo explicarte esto, pero pues más o menos te lo voy a explicar, ¿ya? En el turismo existe como una, ya dije muchas veces una gama alta y una gama baja. Entonces, pues la gama alta, como en los celulares, ¿no? La gama alta es eso que muy pocos pueden tener, y la gama baja, pues a los lugares que cualquiera puede ir, porque por ejemplo la gente no presume que vaya a la ciudad vecina, ¿no? Por ejemplo, aquí ir a San Juan del Río, pues no creo. Ajá. Es como la oportunidad que tenían las personas, ¿no? De conocer ciertos lugares o de adquirir ciertas experiencias, ¿no? Como lo mencionabas anteriormente. Ajá. Bueno, pues la gente no presume ir a San Juan del Río, porque pues ¿quién lo hace? O sea, hay mucha gente que, bueno, nosotros que estamos aquí en Querétaro, y que pues a lo mejor alguien nos escucha de fuera, pero San Juan del Río está aquí. Sí, cerquita. De hecho sí, ¿eh? De San Juan del Río, precisamente. Entonces, o hay gente que va a Celaya y no presume eso, pero cuando va a San Miguel de Allende, nada más por la cajeta, ¿eh? Sí, nada más van por las fresas y se regresan. Sí. No, esos son de Irapuato, perdón. Esos son de Irapuato, de hecho. Pues la gente presume que fue a la Ciudad de México, acá al Festival Coqueto, que fue a San Miguel de Allende, al Grito, que fue a Puerto Vallarta, que fue a Los Cabos, que fue a Cancún, que fue a Chetumal. Entonces eso sería como una gama alta en México. Pero una gama baja serían como estos famosos pueblos mágicos,
que pues cualquier persona agarra su coche y puede ir, ¿no? Entonces, la gama alta son lugares a los que no muchas personas pueden ir, y la gama baja, pues cualquier persona. Entonces, entre más exótico y más extraño, es banalización, ¿no? De este turismo. Entonces, esto es igual con la oferta y la demanda. Entre más demandado sea un lugar, pues más barato va a ser. Creo que sí es así, ¿no? Bueno, sí. Entonces, entre menos puedas ir a esos lugares, por ejemplo, en el mundo, ir a Chernobyl, pues es gama alta. Entonces, como pocos van, pues sale más caro. Entonces, la gente pues normalmente busca estos lugares. Entonces, de aquí partimos a otra cosa, que es pues estos voluntariados, ¿no? Estos famosos voluntariados que se han puesto de moda, de que tú pagas unos 500 pesos y te dan 500 baros. 500 pesitos y te dejan trabajar con niños en Colombia, o que en Argentina, o que ya te dieron un trabajo. O te vas a Tailandia, ¿no? A Tailandia a cuidar elefantes. A cuidar elefantes. ¿No? Entonces, pues, esto, o sea, se van a otros lugares. La gente se va a otros lugares por la experiencia, pensando que va a ayudar a gente allá, cuando en México pues también se necesita un chingo de ayuda, ¿no? Claro. Y se va y sube acá la foto con los niños en África, con el elefante que ya lo bañó, que ya le dio de comer, que ya salvó el Amazonas. Pero pues aquí en México... Pues hay un chingo de personas que también no tienen para comer. Entonces, pues a mí se me hace algo curioso esto, ¿no? Entre más extraño sea la festividad, pues... O por ejemplo, está esto también que encontré, que es el necroturismo, que es ir a lugares... El necroturismo es lugares que sufrieron mucho, ¿no? Por ejemplo, Chernobyl es un lugar donde pues explotó un reactor nuclear y pues muchas personas murieron. O los campos de concentración en Alemania, donde pues muchas personas también murieron. Y la gente va ahí como, pues solamente por el morbo, por la experiencia de estar en ese lugar donde se murió mucha gente. Y pues está algo feo, ¿no? Que el principal, o sea, está chido conocer, ¿no? Saber lo que pasó ahí. Pero solamente para ir a presumirlo a redes sociales, con la era digital, con la llegada de estas redes sociales, pues está algo enfermito, ¿no? Entonces, pues el tema del turismo es muy largo, ¿no? Y cómo es algo más para consumir, cómo se ha convertido en algo de consumo. Pero pues en México todavía existen varias tradiciones, varias festividades, varios lugares pues que conservan su esencia y que no han acabado y que tienen muchos años, ¿no? Hablábamos sobre la Guelaguetza, que se celebra en Oaxaca y que este año sería la edición número 88. Pero pues por temas de COVID creo que se pospuso, no estoy seguro, o creo que lo hicieron... ¿O fue virtual? No sé si fue virtual, pero... Creo que sí, bueno, no sé. Pero pues no es una... Hasta hace un año pues es una de las que se sigue haciendo, ¿no? Entonces pues yo quería hablarles un poquito sobre la Guelaguetza, ya hablé un chingo, güey, pero pues a mí me parece interesante porque se celebra en Oaxaca, pero son 8 las regiones de Oaxaca, del estado de Oaxaca, que participan, que es la Cañada, la Costa Istmo, la Mixteca, región Cuenca de Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los valles centrales. Pues Oaxaca tiene cosas muy bonitas como el mezcal, los tamales, las tlayudas. Pero bueno, las tlayudas que se hicieron muy conocidas. Se hicieron muy conocidas y por eso no hay que quitarle la esencia a las tlayudas porque salga en Netflix o en cualquier otro lado donde las vean, conozcanlas por Oaxaca. Pero pues esta es una festividad indígena y Guelaguetza significa ofrenda y esta ofrenda es dedicada a Senseul, es la diosa del maíz tierno. Entonces esta diosa pues es de la tradición indígena.
de esta zona, y pues cada año eligen a una diosa que forzosamente tienen que ser residentes de estas 8 zonas que les comentaba anteriormente, y no son, es como un certamen para elegir bueno, no es certamen, es como, bueno, sí es un certamen. No, sí, es un certamen, es un certamen de reinas, pero no es, okay. no es el usual donde las evalúan por su belleza. Las reconocen por su conocimiento, perdón por las conocen por su conocimiento. Las seleccionan, ¿no? Las seleccionan por su conocimiento. Sí. De la región, del conocimiento que tienen sobre la región, la gastronomía y la cultura. Entonces, pues está chido, es algo diferente, y pues normalmente llegan miles de personas, ¿no? El principal punto es el Auditorio Guelaguetza, que tiene una capacidad de 11,175 personas, pero obviamente todas las fiestas o los festivales que se hacen en torno a esta festividad, pues no se hacen solamente en el auditorio, son en muchos lados. Entonces, tú has ido a la Guelaguetza, yo nunca he ido, pero sí he ido a Oaxaca, y está bonito Oaxaca. Tampoco, o sea, no he tenido oportunidad de ir a la Guelaguetza. La verdad sí tengo muchísimas ganas. Y también de Oaxaca, ¿no? Conocer el estado, conocer, pues como decías, la gastronomía, pues las playas, ¿no? De paso. Sí, pues está chido, ¿no? Y tomarte un buen mezcal. Ajá. Yo creo que Ajá, perdón. Dime. No, dime tú. No, pues rescatar lo que mencionabas acerca del turismo en México, ¿no? Pues no, bueno, rescatar más que nada las tradiciones, la cultura de todos los lugares, ¿no? No tomarlo simplemente como, pues, ir a visitar por la experiencia, ¿no? O como capitalizar todos esos lugares, capitalizar la experiencia, sino conocer realmente pues la historia, ¿no? Lo que albergan todos los rincones que hay en nuestro país. Y pues eso, no sé si hay algo más que quieras agregar. También hay otra que a mí me parece interesante, que es el culto a la Santa Muerte. Pues esta también es prehispánica, y pues se celebra normalmente en Día de Muertos, ¿no? Que se junta Día de Muertos con la festividad No, eso no sabía. A la niña, pues ahora lo sabes. Entonces, pues yo no sé si tú has visto lugares, yo lo he visto mucho en tiendas o en estos talleres mecánicos que tienen a la Santa Muerte. A la Santa Muerte. Lo he visto más como en dijes, en collares o en calcomanías. Ajá. Sí, aquí, por ejemplo, en Querétaro hay una iglesia, ¿no? Bueno, no sé si llamarla iglesia, pero sí hay como un espacio en donde veneran, ¿no? A esa imagen. Sí, es aquí cerquita en Pedro Escobedo. Pues esta tradición es como una combinación del catolicismo y las culturas prehispánicas, que tiene pues alrededor de 500 años con la llegada de los españoles. Entonces, pues la Santa Muerte, este culto, pues trae bienestar, paz y armonía y éxito para muchas personas. Y también representa, dependiendo del color que tengas tu figura de la Santa Muerte, pues dependiendo del color, lo que tú quieras, ¿no? Que es un poco como rezarle a un santo. Para esto, bueno, los santos te ayudan dependiendo de lo que tú necesites en tu vida, pues igual el color de la Santa Muerte que tengas en tu casa. Hay muchos colores, por ejemplo, aquí tengo el rojo, que simboliza el color de la sangre que recorre nuestro cuerpo y se acumula en el corazón de las emociones. Entonces, si tú quieres pedirle amor, si tú quieres tener amor, pues los que nos escuchan, pues ya saben, vayan por su figura de la Santa Muerte color rojo. El amarillo, que son ahorita para el amarillo son para cosas pequeñas, ¿no? Problemas menores. El dorado es para tranquilidad económica en los negocios y en el hogar. El color ámbar, que yo he visto muchas veces, que es para la rehabilitación de personas con problemas de drogas y de alcohol. Ok. Y pues también hay bueno, lo relacionan mucho con el narcotráfico, este culto, pero hay que recordar que viene desde
tiempos prehispánicos. Entonces por eso es importante para México y por eso pensaba que era importante que la conocieran, que se perdiera un poco pues no sé, siento que la gente le tiene mucho miedo. Pero pues es simplemente, es un culto más, ¿no? Y hay que respetarlo, no hay que tenerle miedo, más bien hay que conocer. Y por último, claro, porque todas las creencias. Ajá. Sí, todas las creencias son muy importantes y deben de respetarse. Como ya me alargué un chingo y Alejandro ya me está cortando, pues nada más les voy a hablar. Esta semana fue... Ya nos están diciendo acá en cabina que ya córtale, güey. Que ya me mamé todo el programa. No, ya. Pues esta semana fue el 15 de septiembre. Yo les traía pues mucha gente sigue creyendo que Porfirio Díaz fue quien hizo que se celebrara el 15 por su cumpleaños, ¿no? Que se celebrara porque el 16 fue el grito, ¿no? El levantamiento de Miguel Hidalgo contra el mal gobierno. Fue a las 5 de la madrugada, el 16 de septiembre de 1810. Y mucha gente piensa que Porfirio Díaz fue quien dijo que tenía que coincidir, ¿no? O sea, lo cambió el 15 para que celebraran su cumpleaños, pero pues esto no es cierto, ¿no? Okay. Solamente voy a decir porque, pues, como dije, ya me alargué un chingo. Pues la gente en 1840, pues ya habían pasado 19 años de que terminó la Guerra de Independencia. Entonces, pues la gente hacía verbenas para celebrar, ¿no? Esta fiesta. Y lo hacía con serenatas, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería, que todo esto pues es un poco de lo que seguimos haciendo estos años, y incluso este año, a pesar del COVID, un chingo de gente pues contrató su mariachi, su banda y se fue a empedar. Entonces pues ese es el mito del 16 de septiembre, bueno, del 15 y 16 de septiembre, pero pues realmente no es tan, bueno, pues es un mito, ¿eh? No es cierto, pero pues sí. Está chido, ¿no? Está chido que... También para que... Ajá, perdón. Para que se den una vuelta, como al inicio lo mencionaba, el podcast de La Verdadera Historia de México, creo que también cuentan un poco acerca de esta fecha, ¿no? Del 15 y el 16 de septiembre y que todo lo que pasó. Así es. Entonces, pues por eso celebramos el 15, pues porque un chingo de gente empezó a salir, a pistear, a bailar, a cantar el 15 y la siguió hasta el 16. Y pues la gente la sigue siguiendo. Pero pues ya es todo lo que tengo yo sobre eso. Sí, pues mira, les valió madres. Yo sí un chingo de gente acá. Yo también, yo también conocí muchas casos de personas que pues sí les valió madre, pero pues bueno. No, pues bueno, esa fue mi participación y ya se acabó el podcast. No es cierto. Pues yo todo lo que les puedo decir sobre el turismo, sobre tradiciones, sobre mitos, sobre la Guelaguetza. Y pues no sé si tú quieras decir otra cosa, güey. Sí, pues parte de... bueno, más bien, lo que forma parte de nuestro país, ¿no? De nuestra cultura, estas tradiciones que, bueno, precisamente yo no esperábamos que habláramos del culto a la muerte, pero es muy interesante conocerlo porque pues también pues forma parte de nuestro país. Y como lo decías, no tiene nada de malo. Todas las creencias son respetables y pues simplemente se deben de conocer. Iba a decir otra cosa, pero se me fue. Era lo de... no, ya me acordé. Que lo tomamos como un tabú, todo esto del culto a la muerte y pues muchas cosas. Pero pues ya hablamos un poquillo acerca de pues cosas, digamos, entre comillas, buenas de que hay en nuestro país. Pero ahora yo también quisiera presentar algo de lo malo que predomina aún en nuestra sociedad mexicana y que es el patriarcado. Podríamos no ser los expertos en este tema, pero pues ya saben, ¿no? Siempre tratamos de buscar los datos y de investigar. Pues sí, resulta que hay un sistema de dominación, ¿no? En el que las mujeres sufren, y no solo las mujeres, sino también miembros de la comunidad LGBT y hasta los mismos hombres. Hasta los mismos hombres. Lo podemos explicar también mediante el concepto de pues, la masculinidad hegemónica, que propone explicar cómo y por qué los hombres mantienen los roles sociales dominantes sobre las mujeres y otras identidades de género que se perciben como femeninos. O sea, por eso es que también la comunidad LGBT
sufre pues este problema social. Y no sé si has percibido esto en nuestra sociedad, ¿no? Este es un problema que obviamente desata violencia de género y por eso los feminicidios. Me parece importante mencionar, como ya en otros episodios lo hemos dicho, los datos que son de que enero a junio de este año se registraron 489 feminicidios en el país, que representa un aumento de 9.2% a los feminicidios registrados en los primeros 6 meses del 2019. Y bueno, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues sí, o sea, en estos tiempos, en estas fechas, bueno, más bien, como he sabido desde ya muchísimo tiempo, la lucha feminista tiene un rol y un papel importante contra este problema social, ¿no? Y pues desata indignación en las personas y en especial en esta minoría y en este grupo. Bueno, sí. Pues con relación también a este problema social debemos mencionar la homofobia, la transfobia y pues en fin todas las formas de discriminación y rechazo que aún existe y que sigue afectando a las personas de la diversidad. También ya pues lo habíamos presentado, ¿no? En capítulos anteriores o en episodios anteriores que pues hay mucho odio. Hay muchas, bueno, sí, los crímenes de odio que se han presentado a lo largo de este año y que también han ido en aumento con respecto a otras cifras presentadas en años anteriores, ¿no? O también con otros gobiernos. Pues no sé, ahí se ve, ¿no? O sea, son este tipo de problemas sociales que aún siguen aquejando a nuestro país y en los cuales hay mucho que trabajar, que los movimientos sociales ahora más que nunca están más fuertes y que su papel es mucho más importante que antes y que no se debe pues bajar la guardia, ¿no? No se debe bajar la guardia en cuanto a esos temas, en cuanto a los derechos humanos de las personas. Y también, bueno, esto salió porque ya ves de las preguntas que hicimos en Instagram, una amiga comentó, entonces el Estado laico también es un problema, ¿no? Para dar un contexto de esta situación en nuestro país, pues me gustaría hacer mención a las leyes de reforma. Esto va a parecer una clase de historia. Pero bueno, las leyes de reforma con Juárez, ¿no? Que buscaron colocar en una dimensión muy distante la relación iglesia-estado. Por lo tanto, pues una de las características de un estado laico es que trata a todos los ciudadanos por igual, tanto los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando pues esto no se respeta? También hay que mencionar, y pues me parece importante, que en México, en 2018, es el segundo país con mayor número de católicos después de Brasil, que Brasil es el primer lugar. Y esto según el anuario estadístico que todos los años publica el Vaticano. Los estados más católicos por arriba del promedio nacional son Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Tlaxcala. Y bueno, esto claramente es un problema en el sentido en que influye en la vida pública y bueno, también política, porque es un sistema de dominación de creencias. Es un sistema de dominación de creencias. Y pues, ¿qué pasa cuando se meten al ámbito político? Pues hay muchos problemas, ¿no? Por eso también existe un hartazgo en los movimientos sociales que pues simplemente dicen que dejen de meter sus creencias y dogmas religiosos en la vida pública y política, que solo divide más a la sociedad y crean discursos de odio que atentan contra la vida digna de las personas. Pues, o sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta aún en la actualidad y qué hueva que los mandatarios también religiosos siguen esparciendo este discurso, ¿no? De lo que es correcto, o sea, lo que es moral, de lo que es moral a lo que no es correcto. Y claro, yo pues entiendo que se apegan mucho a lo que dice pues la Biblia, ¿no? O lo que manda su religión. Pero lo que ya no es correcto es cuando mandatarios políticos retoman esos discursos para los asuntos sociales. Por ejemplo, la aprobación de leyes, el matrimonio igualitario, etc. Y por eso la creación de movimientos como el Frente Nacional por la Familia, que con mis hijos no te metas, que siempre están como
en contra de, pues de, digamos, un progreso, ¿no? O que se cambie este tipo de actitudes en la sociedad. ¿Sigues ahí, Soso? Sí, aquí te estoy escuchando, bro. Ok. Pues esa es una de las cosas, digamos, malas que hay en nuestro país, que como ya lo mencioné, que hay que cambiar, ¿no? Que seguir luchando. Y pues yo creo que sería todo. Ah, sí, cierto. ¿Quieres leer alguna de las respuestas que me dieron? ¿Quiero leer? Sí, claro. Deja, voy a buscarlas. Que si las leo. Ok. Lee tú. Mira, pues me dijeron, pregunté yo en mi cuenta de Instagram que qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta de México. Entonces, tengo, por ejemplo, los paisajes, que como ya mencionamos algo de turismo, ¿no? Nuestro país es muy diverso en cuanto a los paisajes, a los lugares que podemos ver, que podemos visitar. O sea, tenemos una gran diversidad en ecoturismo, en nuestra flora o fauna de nuestro país. Entonces, sí, la verdad es que los paisajes son una de las cosas más preciadas que tenemos en nuestro país y que en algunos estados pues convierte, ¿no? Patrimonio de la humanidad. También, bueno, de lo que no les gustaban era la delincuencia, ¿no? Que hoy en día que nos aqueja hoy en día, ¿no? Y que pues, el gobierno no hace absolutamente nada para resolver este problema. Y bueno, en el episodio pasado hablábamos un poquito acerca de esto, ¿no? De la impunidad y de la crisis que hay en nuestro país, del índice global de impunidad. En 2018 se dio, que en 2019 el país se posicionó en el lugar 60 de los 69 países en los que se mide y compara la impunidad, que no se hace nada para resolver los casos que se presentan en cuanto a la delincuencia o la inseguridad. También mencionaba, bueno, por otra parte, el patriarcado. Ya hablamos un poquillo acerca de eso, que tomar como ciertas actitudes, no ser de pronto tan libres de ir por las calles. Esto me lo dijo una amiga, Sophie, que si escuchas esto, hola, ¿cómo estás? Y también mencionaba que no le gusta que existan palabras de la religión católica en el argot mexicano. O sea, sí, porque de pronto se lo sale, ¿no? Hay muchísimas expresiones que retomamos de la religión católica, como, o sea, ella mencionaba que Dios me guarde de tener hijos. Y es que es muy cierto, siempre involucramos en nuestro lenguaje algunas de estas expresiones católicas. Y bueno, la última que puedo retomar, la gastronomía, claro, la comida es lo mejor de México. También tenemos una gran diversidad. Pues sí, es un país muy diverso en cuanto a su comida, ¿no? Y pues la mayoría de los platillos que hay en México tienen un origen prehispánico, lo cual enriquece muchísimo a todas nuestras tradiciones. Y pues también la cocina como todo tiene que evolucionar. Y pues en México yo siento que sí ha evolucionado. Y que por lo mismo también puede que pierda las tradiciones. Entonces, pues sí, tiene una gran diversidad en los platos típicos. Por ello fue reconocida, aquí tengo el dato, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los ingredientes básicos y representativos de la comida mexicana son el maíz, el cilantro, el chile, el frijol, el piloncillo y el nopal. Y el jitomate. Entonces, pues ya lo vimos, ¿no? O sea, en los días pasados, que fueron días festivos, lo vimos reflejado en la cocina de las familias mexicanas. El pozole, las enchiladas, no sé qué más. Pues creo que es eso, ¿no? Como que lo más típico en estos días. Y sí, o sea, también los estados, los diferentes estados albergan su cultura, su tradición y también, pues, su platillo, ¿no? Su gastronomía. Así es todo. ¿Quieres agregar algo más?
Pues muchas gracias a las personas que contestaron, muchas gracias a los que nos están escuchando en estos momentos, a los que llegaron hasta acá y pues muchas gracias a ti, Alejandro, por hacer este especial. No, gracias a ti por tomar la idea, ¿no? Por seguirme en esta... por seguirme el pedo. Esta semana no, ya se dan cuenta que no hubo noticias de la semana, entonces, pues... Pero también... Ajá. Bueno, sí, es que hay muchísimos más temas, ¿no? Y podríamos pasarnos aquí pues muchísimo más tiempo platicando acerca de nuestro país. O sea, se nos pasaron, por ejemplo... Ajá. Dime. Por ejemplo, con lo que decían de los paisajes y todo eso, o sea, a mí sí. O sea, podríamos hablar un buen rato sobre eso, pero pues no, pues si me tomé mucho tiempo en explicar lo otro, pues es un pedote, ¿no? Pero pues hay muchas cosas de que hablar de México, hay muchas cosas que no conocemos de México. Bueno, yo siento que no conozco muchas cosas de México, entonces, pues hay que conocer todo eso y si gustan podemos hablar de eso en otra ocasión, ¿verdad? No. Bueno, es que, por ejemplo, también pues hablar de la música, del cine que hay en nuestro país, no sé, bueno, sí, como tú lo mencionabas, ¿no? Hablar pues del turismo, pero no tanto como, pues no sé, hablar de los lugares más que estadísticas o cosas así. Pero sí, o sea, hay muchísimas cosas que podemos sacar. Y pues nada, pues sí, eso es todo, ¿no? Quedarnos, o más bien como aprender de lo bueno y lo malo que hay en nuestro país, ¿no? Reconocer que sí hay cosas por las cuales sentirnos orgullosos, porque pues también se daban este debate, ¿no? De que si hay algo que celebrar o si realmente no debemos celebrar por nada. Pero pues sí, darnos cuenta que de pronto sí hay algunas cosas de las cuales celebrar y también que hay muchas cosas que debemos cambiar y que debemos seguir trabajando para pues tener un progreso social. Pues eso ha sido todo. Soso, gracias otra vez nuevamente por acompañarme y a todos que nos escuchan. Y nada, nos vemos a la próxima. Bye. Bye.